Bueno, mis hermanos, el tema que vamos a compartir en esta tarde está titulado Un encuentro con Jesús. Y le voy a invitar a que abra las escrituras y busque Juan capítulo 11, versículo 28. Ahí es donde vamos a estar meditando en la palabra en esta tarde. El tema está titulado Un encuentro con Jesús. Muchos, o quizás la mayoría de los que estamos en este lugar, ya experimentamos un nuevo nacimiento, hemos tenido un encuentro con Jesús. Amén. Sí. ¿Y qué es lo que hacemos luego después de tener un encuentro con Jesús? Nos quedamos tranquilos. ¿Sí? ¿O hacemos algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos un encuentro con Jesús? Muchas veces nos quedamos solamente nosotros con eso, ¿verdad? Y con esa, porque nuestras vidas completamente cambian. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nuestras vidas cambian. Amén, son afectadas a través del amor de Jesús. Pero muchas veces nos olvidamos de los que están detrás de nosotros, a los que queremos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos, porque hay amigos que también con quien compartimos y quienes queremos. No nos olvidamos de ellos, no compartimos las buenas nuevas, nos quedamos nosotros solo con aquello, con aquel gozo que Jesús imparte a través de ese encuentro. El ejemplo o lo que vamos a ver a través de la Escritura es de esta mujer que tuvo un encuentro con Jesús y qué hizo después. Amén. En una campaña evangelística, una madre de familia estaba preocupada porque no veía ningún efecto en sus hijos y veía en esa campaña que muchas multitudes venían a Cristo, se rendían a Cristo, pero en sus hijos veía ella una indiferencia, que no querían nada con el Señor. Entonces, preocupada, esta madre de familia viene y le dice al predicador: ¿por qué mis hijos se muestran tan indiferentes con la palabra? No quieren nada con Dios. ¿Por qué? Simplemente le dice el predicador: sus hijos tienen los ojos secos y se muestran indiferentes porque su madre así lo es. Esas son las palabras del predicador. Luego, después le hace dos preguntas. La primera que le dice: ¿cuántas veces usted les ha hablado sobre el tema de la salvación a sus hijos? Y dice ella: nunca. Muchas veces nosotros somos así. Sabemos qué es lo que pasa y lo que espera a alguien que no se rinde a Cristo, a alguien que vive sin Cristo, vive una vida angustiada, una vida desesperada, una vida sin sentido, y algo más que le espera, algo más terrible más allá, si no se rinde a Cristo. Dice esta mujer: no. Bueno, y le hace la siguiente pregunta: ¿cuántas veces usted ha orado en su casa por sus hijos? Y vuelve a responder esta mujer y dice: nunca. Ahí está. Entonces luego, después de eso, dice esta mujer: tiene razón. Ahora sé por qué mis hijos son tan indiferentes a la palabra. Y esta mujer empieza a caminar en esa misma campaña evangelística sobre los pasillos orando por sus hijos y dice: simplemente mis hijos están en mi corazón y yo no podría vivir si mis hijos no se salvaran. Lo grandioso es que después de esto que esta mujer hacía, los muchachos se rinden a Cristo. Amén. El tema, dije, es un encuentro con Jesús. Ya tiene la porción de las Escrituras. Vamos a leerlo juntos. Dice en el versículo 28 del capítulo 11 de Juan: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella
y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Dice en el versículo 35: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta tarde poder abrir las Escrituras y poder leer este pasaje. Pedimos, mi Dios, que traigas revelación de tu palabra a nuestras vidas y que podamos entender el propósito que ella tiene para cada uno de nosotros. Padre, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, que podamos tener una mejor y buena aplicación de tu palabra a nuestras vidas, que podamos aprender, mi Dios, y reconocer que solamente en ti hay salvación, solamente en ti hay esperanza, solamente en ti hay alivio para todas nuestras angustias, preocupaciones. Solamente tú, mi Dios, sabemos que tienes la salida para cada una de nuestras situaciones. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Háblanos. Usa mis labios, mi Dios, que tu palabra esté puesta en mi boca para que tu palabra sea liberada y podamos ser edificados a través de ella. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué debemos hacer después de tener un encuentro con Jesús? Debemos reconocer que Jesús nos ama y Él se conmueve en nuestra indiferencia. Muchas veces nosotros escuchamos palabras, escuchamos al Señor, pero nos da igual. Sabemos que la palabra de Dios se cumple. Amén. ¿Sí sabemos o no sabemos? Sí sabemos, la palabra es fiel y verdadera y la palabra de Dios se cumple, pero muchas veces nosotros somos indiferentes. Mire, lamentablemente a veces está el predicador hablándole del Señor, pero muchos distraídos. Los cuerpos aquí, pero sus mentes en otro lado. Amén. Y nos vamos de este lugar igual como entramos. Amén. Entonces, muchas veces nuestras vidas siguen siendo las mismas porque somos indiferentes a la palabra. Lo primero que encontramos en el versículo 28 dice: habiendo dicho esto. Este es el encuentro de Marta con Jesús. Habiendo dicho esto, ¿qué fue lo que dijo Marta? ¿Qué fue lo que dijo? Dice: habiendo dicho esto. Antes, en el versículo 21, Marta dijo las mismas palabras que María está diciendo en el versículo, quiero ver, 32, quiero ver, sí, 32, no, 32, quiero ver, no es el 32, María, sí, en el 32, al final del 32, sí tiene razón. Lo mismo Marta dijo en el versículo 21: si hubieses estado aquí, ¿qué le dijo? Mi hermano no habría muerto. Está refiriéndose a la muerte de Lázaro. Pero también reconoció al Señor, a Jesús como Señor, y le dice, primero después de que le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, la respuesta de Jesús a
a lo que Marta le dice, tu hermano resucitará. Y ella está pensando en lo posterior, en lo último, en la resurrección, no en el momento. Pero le dice Jesús también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Luego le dice el Señor a Marta, ¿crees esto? Y Marta le responde, sí, Señor. Hace una confesión de fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, Marta, después de ese encuentro con Jesús, bueno, dice en el versículo 28, habiendo dicho esto, dice, se fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. ¿Cuál fue la actitud de Marta cuando se encontró con Jesús? Después de haberle ella reconocido como Señor, porque le dijo Señor, le dice en el versículo 27, Señor, yo he creído en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella reconoció a Jesús como Señor. Luego viene a su hermana, a María. Mire qué importante que esta mujer, luego después de tener ese encuentro con Jesús, ¿a quién buscó? A su hermana, a María. ¿Y nosotros a quién buscamos después de tener el encuentro con Jesús? ¿Hemos ido donde nuestros familiares, al círculo más íntimo, a los más cercanos? A lo mejor no. Muchos de nosotros tenemos hermanos o familiares que no son cristianos. Amén. Ahí le queda de tarea, ¿verdad? Por sus familiares, porque si ellos no tienen un encuentro con Jesús, algo terrible les espera. Amén. Y eso debe de preocuparnos. Marta, pues, su preocupación por su hermana, inmediatamente va a buscar a su hermana y le dice, el maestro está aquí y te llama. La experiencia que Marta vivió a través de la muerte de su hermano, y ella molesta y le dice al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella no creía en ese momento lo que el Señor iba a hacer, o lo que Él podía hacer por su hermano. Ella solamente veía el momento difícil que tuvo que pasar al perder un ser querido. Porque cuando nosotros tenemos así algo similar, hay angustia en nuestros corazones. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, pues es algo diferente. Es algo diferente. Dice, luego busca a su hermana para comunicarle que Jesús, el Maestro, había llegado y impartirle la información. Y luego después María va a buscar también al Señor. Todos de alguna manera hemos tenido un encuentro con Jesús, y debemos de seguir ese mismo ejemplo de Marta al ir a buscar a alguien que necesita, o alguien necesitado. Siempre hay alguien con quien compartir la palabra, y más que todos los más cercanos, nuestros familiares. Pero muchas veces nos olvidamos de nuestros familiares, de nuestros hijos, los dejamos ahí. Bueno, hay que vean ellos, vea, problema de cada quien, vea. Solamente, lo importante es que yo ya recibí a Cristo, ya estoy en las manos de Él, y bueno, y lo demás. Debe de preocuparnos realmente, e interesarnos porque nuestros familiares también se conviertan, que tengan una experiencia, un nuevo nacimiento, y que vengan también a Cristo. Marta fue a buscar a su hermana y le dijo, el maestro está aquí. Pues el deseo de Marta era que María también pudiese tener ese encuentro con Jesús, llegar a Él y también ser consolada y a encontrar paz
en su corazón. En el versículo 29 vemos la reacción de María, y dice: ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Dice que Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Vemos cómo María va en busca del Señor en su angustia, pero María se apresura a encontrarse con el Señor, diciendo también las mismas palabras que Marta le había dicho. Le dice: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras, solo que hay algo diferente que María hizo. ¿Qué fue lo que hizo María? A diferencia de Marta, se postró. Mire, eso es muy importante, porque muchas veces nosotros nos cuesta y somos como escépticos quizás a la palabra, porque no somos humildes. Esta mujer se humilló delante del Señor, se postró a sus pies. Dice en el versículo 32: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hay algo que esta mujer no estaba haciendo así tanto un reclamo, porque Jesús se había tardado, no había llegado en el momento que ellas estaban necesitando, porque ellas creían en el poder del Señor. Y si Él hubiese estado aquí, bueno, no hubiese muerto mi hermano. Pero lo importante de esta mujer: se humilla delante del Señor, se postra a sus pies, y eso es una muestra de humildad. Amén. Muchas veces nosotros no somos humildes. Amén. La angustia por la situación en la que se encontraban estas mujeres, ellas dos, si Jesús hubiese, dice, estado, no hubiera muerto mi hermano. Y ahora, dicen las mujeres, pasaremos el resto de nuestra vida sin Él. Ya no podemos hacer nada, sin darse cuenta que el Señor es la vida y es la resurrección. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos no podían darse cuenta de esto. María hace reverencia al Señor, postrándose a sus pies para buscar consuelo, esperanza en medio de la angustia de su alma. Vea la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera carta de Pedro 5, 6. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos invita a que nos humillemos bajo su poderosa mano para poder ser exaltados. Vea conmigo el versículo 33. Jesús se muestra accesible ante la situación de estas mujeres preocupadas por la muerte de su hermano. Jesús se identifica
en el dolor y la desesperación. Dice Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y les dice en el versículo 34, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice en el 35, Jesús lloró. Mire, mi hermano, cuando dice Jesús que vio a estas mujeres que estaban quebrantadas, estaban llorando por la muerte de su hermano, dice que se conmovió en espíritu al verlas. Pero al decir conmoverse en espíritu, no significa que él se sintió triste o preocupado porque su amigo había muerto, o porque estas mujeres pues no tenían esperanza en cuanto a la muerte de su hermano, sino esa palabra conmovió, se estremeció en espíritu. En el hebreo significa que él se enojó por la actitud de estas mujeres. ¿Por qué? Porque si usted ve, también dice que los que estaban con ellas, los judíos que estaban con ellas y las consolaban, y al ver que María salió deprisa hacia donde el Señor, dice que ellos salieron también corriendo detrás de ella y dijeron, esta mujer a llorar va al sepulcro. Esas fueron las palabras de los judíos que estaban con ellas. No pudieron darse cuenta de que Jesús tenía el poder para levantar a Lázaro. Aparte de eso, los judíos hacen como un reproche y dicen, y este que sanó al ciego no podría hacer que Lázaro siguiera viviendo, que no muriera. Entonces dice que Jesús se estremeció, se llenó de ira, se enojó al ver la actitud de estas mujeres, al ver la actitud de los judíos. Mire, Jesús se conmueve al ver nuestra indiferencia, al ver nuestras malas actitudes. También Él en su corazón se entristece, se llena de enojos, de ira, al ver que nosotros a veces nos mostramos indiferentes ante Él, siguiendo una misma vida o queriendo seguir una misma vida, lo que ya dejamos atrás. Jesús se conmueve con todo eso. Dice que al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego después dice que derramó lágrimas, lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús comprende bien nuestros padecimientos. Y estos 3 versículos, o los versículos que acabamos de leer, del versículo 33 al 37, significan o expresan la angustia de nuestro Señor y Salvador. Él se conmueve, Él se estremece en espíritu al ver nuestra indiferencia. A veces que nosotros, tomamos la palabra así sin interés, nos da igual. En el corazón del Señor hay tristeza, hay angustia. Cuando alguien se le está hablando y no quiere nada con el Señor. Juan dice que Jesús estaba conmovido en gran manera, pero no por la muerte de Lázaro, sino por la actitud con que estas mujeres se presentaban delante de él, con la actitud de los judíos. Jesús estaba conmovido, indignado por la actitud.
porque también no supieron entender la naturaleza de la muerte, ni le reconocieron como hijo de Dios. Dice que Jesús lloró, derramó lágrimas por el efecto doloroso del pecado sobre la creación. Mire, cuando nosotros, aún sabiendo que hay cosas que no debemos hacer y las hacemos, Jesús llora. Jesús se conmueve. Amén. Solamente en Jesús tenemos esperanza. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo dice estas palabras: porque cuando nosotros nos enfrentamos ante la realidad de la vida, porque nuestros seres queridos no todo el tiempo los vamos a tener con nosotros, de alguna manera pues se nos van a ir, ¿verdad? Y nosotros también en algún momento también vamos a desaparecer de esta tierra, porque así es la vida. O sea, no vamos a vivir toda una vida. O sea, va a llegar un momento que Dios nos va a llamar a su presencia. Pero hay algo muy importante para los que estamos en Cristo, porque los que están en Cristo hay esperanza. Dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, ¿a quién dice? ¿A quién se está refiriendo? A los hermanos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Son aquellos que no están en Cristo. Pero si usted está en Cristo, pues hay esperanza. Hay una promesa de nuestro Dios que tendremos una resurrección. Amén. Y los que ya se nos adelantaron, los que estamos en Cristo, tenemos la esperanza de reencontrarnos con ellos. Entonces dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí los judíos malinterpretaron las lágrimas de Jesús como resultado de su efecto por la muerte de Lázaro, pero también reconocieron el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, y este que le devolvió la vista a aquel ciego, ¿no podría haber hecho que Lázaro no muriera? Vea, que a pesar de la incredulidad, a pesar de la indiferencia, también ellos reconocían el poder del Señor que Él tenía para resucitar a Lázaro. Jesús nos ama y nos invita a tener una relación personal con Él. Jesús conoce nuestras preocupaciones y aflicciones del alma, y solamente en Él encontramos la paz, el descanso y la esperanza. Por eso es importante para todos aquellos que se muestran indiferentes a la palabra, que pongan atención, que abran su corazón al Señor y que rindan sus vidas a Él. Porque de lo contrario, alguien sin Cristo vive una vida angustiada, una vida frustrada, no le encuentra sentido a la vida. Pero en el Señor hay algo diferente. Cuando venimos a Cristo, hay gozo en nuestros corazones, hay paz en nuestro corazón, y solamente Él puede hacerlo. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que solamente en ti hay salvación.